Vi la nube de polvo antes de oír el primer relincho. Fue una mancha que se levantó en el camino y vino contra mí como una noticia que no quieres recibir, una forma que rompía el horizonte. No pensé en héroes ni en atajos. Pensé en trueno, en la cuerda, en lo que quedaba de mi vida sin Elena, y en que no podía dejar que algo más se rompiera por mi pasividad. El caballo blanco pasaba veloz, la crin pegada al cuello, como si quisiera arrancarse el mundo de encima. Aferrada a la silla, como una marea mal puesta, iba una mujer, y la silla iba arrastrando una soga que mordía la tierra. Tenía la mano enroscada alrededor del cuero, los dedos blancos de la tensión, la boca abierta en un grito que el viento se llevaba. Era una imagen que me encogió todo. Las manos, el estómago, la memoria. Me bajé del potro sin pensar si era prudente. Nunca me consideré buen tipo para meterme en líos. Llevaba 3 años intentando aprender a no sentir. Pero esa noche, algo en aquel galope me despertó. Grité hasta que la garganta me ardió. Trueno no entendía del todo, pero sintió mi urgencia y tiró con fuerza. Corrimos detrás del polvo. No era alarde, no me sentía invencible. Tenía miedo hasta el hueso, miedo a que la cuerda se enredara, a que la silla volcara, a que la mujer se lastimara más. Tenía miedo de volver a fracasar en salvar a alguien, y sin embargo, empujó algo dentro mío que llevaba dormido desde hace 3 años. Hace 3 años Elena se fue, y con ella se fue la costumbre de despertar buscando algo con manos que curaran. Hoy, corría por un camino como si pudiera recomponer lo que quedó hecho trizas. El espaldar de la silla chocó contra una roca. La soga chirrió con un sonido metálico. Y por un segundo todo se volvió lento. Vi los ojos de la mujer, el brillo de la adrenalina, el polvo que le pegaba a la piel. Vi la cuerda apretada contra su muslo y su pie golpeando la tierra. No supe cómo me bajé. Fue un impulso que no consultó a la razón. Me lancé hacia la silla y sentí que la tierra me golpeaba las manos, la yema de los dedos raspada. Le alcancé la cuerda, la tomé con la mano tan firme como pude, e intenté frenar al caballo tirando de él hacia un lado. Trueno, a mi lado, respiraba con fuerza. Noté su latido contra mi pierna, su calor sucio, y supe que no estaba solo en aquello. La soga quemó mis palmas cuando tiré. El caballo blanco se encabritó y por un instante pensé que la mujer iba a ser arrancada de la silla. Tiré otra vez. Mi cuerpo ardía por todo lo que no había utilizado desde la última vez que cargué un ataúd. La cuerda tensó como una guitarra lista para romperse. Saqué la navaja que siempre llevo en la bota, porque los viejos costumbres sirven para algo, y la clavé en la cuerda. No era elegante. Fue feo, sucio, violentamente necesario. Corté y tiré con todo lo que tenía. La soga se partió. Ella cayó al hombro de la silla, tosiendo, con lágrimas que no eran de remedio sino de alivio puro, de ese alivio que viene cuando la cadena se rompe. La sujeté hasta que sus brazos buscaron mi cuello y no fueron torpes sino cansados. Gracias, alcanzó a decir, la voz entrecortada, como si la palabra fuera una moneda gastada. Miré su cara, tierra en las sienes, ojos grandes, una marca rojiza en un brazo que me dijo antes de cualquier confesión que no había sido accidente. La senté en el suelo, le quité las botas y le inflamé las manos para que se sintiera segura. No sabía su nombre en ese instante, o mejor dicho, su nombre no cabía en mi mente tan empapada de polvo. Podía haber sido cualquiera, una mujer que el destino hubiera decidido arrastrar hasta cruzarse conmigo. Sin embargo, era Marina, como me dijo luego, y su nombre quedó prendido como una lámpara en mi memoria. Cuando la llevé a mi ranchito, la noche ya tomaba las tejas del cielo. La casa olía a soledad, más de la mía que de otra cosa. Había platos que nadie usaba, una silla que hacía mucho que no ocupaba otra espalda que la mía. Trueno olió a la recién llegada y resopló. La dejé recostada sobre el colchón de la cuadra por unas horas,
hasta que pude limpiarle las raspones y vendarle con tela que tenía entre las cosas del botiquín. Tenía heridas en los antebrazos y una suerte de moretón en la nuca. No pregunté al principio por qué la ataron así. No quería exponerla hasta que se sintiera con fuerzas. Le preparé té como si eso fuera a ordenar el mundo, y ella bebió despacio, con los ojos que no dejaban de vigilar las sombras de la casa. «No me voy a quedar por lástima», dijo en voz baja cuando por fin habló. Tenía los hombros tensos, la barbilla firme. Había en su forma de decirlo algo que a la vez me dolía y me prometía confianza. Estaba acostumbrada a sostenerse. La miré sin saber qué ofrecer que no fuera un techo, y unas manos que saben coser heridas. Yo no era un santo. No soy tampoco hombre que sepa dar palabras como un cura. Soy un hombre que ha aprendido a trabajar con la tierra y a fingir normalidad. Pero tenía algo que había aprendido también en las últimas noches: el gesto de cuidar. Cuidar a Elena, al final fue lo único que me dio la posibilidad de tocarme el corazón sin que se rompiera. Quizá por eso pude hacerlo ahora. Esa noche no dormimos. Ella se sentó en la cocina, y yo fui a traerle una manta. Cada ruido me hacía tensar. Un perro, un portazo en la lejanía, el crujir de la mesa. Marina movía los dedos como si contara sobre las grietas del cielo. A ratos sus manos buscaban algo invisible, y sus párpados se cerraban. Me contó que se llamaba Marina, que había vivido no muy lejos, y que se había casado por necesidad primero y por miedo después. No dijo abuso, con la palabra dura al principio. Lo fue dejando caer como una lluvia lenta. Pequeños detalles, mandatos, control. No era que me pegara cada día, dijo. Era que me hacía desaparecer, que me hacía sentir lo que era ser de él. Dejó que esas frases rodaran por la cocina como piedras que nadie había querido recoger. Yo pensaba en Elena. Hace 3 años ella se fue después de un invierno largo. Me quedé con la costumbre de hablarle en la penumbra y de responder al silencio con trabajo. Pensaba en las manos que una vez me habían servido de brújula. Las manos de Elena que cosían camisas, que sacaban peines de los cajones, que me llamaban al mediodía, y en cómo, después de su ausencia, la casa se volvió una cosa fría que solo imitaba vida. Nunca imaginé que el calor se volvería a colar por una puerta que no fuera la suya. Sin embargo, ahí estaba, limpiando la sangre de otra mujer, intentando no pensar que lo que hacía era una manera de redimirme de no haber sabido sostener a la mía cuando debía. Marina me contó que la habían atado para que no se fuera. Damián, me dijo el nombre sin que yo lo preguntara, como si la sola pronunciación fuera a empujar la memoria fuera de su boca. Quería enseñarle a no desobedecer. La había dejado en el camino pensando que el castigo sería suficiente para hacerla volver sumisa. Pero ella había pensado otra cosa, que si no salía, se iba a morir por dentro. Se escapó de madrugada, con los pies llenos de sangre por botas malas, y había corrido hasta llegar al camino. Damián la encontró. La ató y la montó de nuevo sobre la silla. Eso fue todo. Un acto que no necesitó gran furia para ser cruel. El desprecio es suficiente arma. No pude creerlo, o mejor, no quise creerlo del todo. En mi pueblo hay hombres así, sí. Siempre ha habido hombres que confunden el respeto por el otro con su derecho a mandar. Pero verlo con esa claridad, tan crudo y tan cercano, me hizo hervir una rabia que no era mía, ni era solo por la mujer que tenía en mis manos. No quería convertirme en juez. No había jurado siquiera ser salvador. Solo supe que no podía dejarle la puerta abierta a esa clase de imposición. Si la violencia de alguien podía pasar por mi camino, yo no iba a hacer como que no la vi. A la mañana siguiente amaneció con la luz suave que tiraba hilos dorados sobre el tejado. Hicimos un desayuno pobre. Pan duro, un poco de queso, café caliente. Los movimientos fueron lentos, cuidando el ritmo de quien aún puede perderse en cualquier ruido. Marina hablaba de cosas cotidianas para no hundirse en las grandes palabras. El nombre de su madre, la casa donde creció, una tía que le cosía vestidos. Hablaba entre dientes, con una voz que se aferraba a lo mínimo para no romperse.
Yo le conté de las cosas que se pueden contar de la vida en el rancho. El tiempo que Trueno tarda en comer, el pie de tierra que hay detrás de la bodega, la forma en que la lluvia suena sobre el zinc. Contábamos pequeñas verdades para volver a ser humanos después de la tempestad. A media mañana apareció Teobaldo. Es de esos hombres grandes con manos como palas y ojos que parecen lámparas viejas. No suele sorprenderse por nada porque en su juventud todo le rompió. Vino con una prisa que traía flores de preocupación en los labios y con una bolsa llena de pan. No hizo preguntas en el umbral. Teobaldo siempre ha sido así. Entra en las casas como quien entra en un establo. Mira las cosas para ver si algo sigue vivo. Me saludó con un golpe en el hombro y se inclinó hacia Marina. La estudió y dijo: «Hija, estás hecha polvo, pero vivita y coleando todavía». Dijo viva de un modo que no es ligero. Lo dijo como si fuera una certeza que no admite discusión. «¿Y ese quién es?», preguntó Teobaldo sin rencor, con la misma curiosidad que pone en las cosechas. «Augusto», respondió Marina y la palabra fue limpia, sin velos. No buscó explicación ni rastro de vergüenza. En su voz no había disculpa, había decisión. Teobaldo no habló más. Se sentó, comió un trozo de pan, me lanzó una mirada que decía más que palabras. Hay hombres que se aprovechan, hay lugares que son trampa, y hay que estar atentos. No te entrego la pistola de la ley porque no es mi estilo, dijo su silencio. Pero te digo esto, no estás sola, no en este pueblo. Eso fue suficiente por el momento. No necesitamos juramentos cuando el pueblo entero sabe que ciertos actos no se toleran. Durante el día arreglamos la silla, recogimos la cuerda, hablamos con la poca gente que se asomaba. Los comentarios fueron medidas. Vi algo en la madrugada. No sabía que volvía a pasar. Nadie quiso convertir el suceso en una cháchara de plaza. La gente del pueblo respeta el dolor como respeta la cosecha, con trabajo y discreción. Pero hubo quienes trajeron provisiones, quien pasó a dejar medicinas, otros que ofrecieron un hombro. Eso me sorprendió más de lo que quería admitir. Creía que con los años había aprendido que la soledad era irreductible. Sin embargo, la solidaridad se había mantenido viva en las grietas. Marina, por su parte, fue mostrando su temple de a poco. No es que se dejara consolar en una noche, ni que su mirada volviera a brillar de inmediato. Se tomaba el sol en la galería y observaba las montañas como quien ensaya una salida. Le di trabajo pequeño, que lijara una mesa, que ordenara la despensa, que plantara unas semillas en una maceta. Le pedí que hiciera cosas no por servilismo, sino para que sus manos volvieran a recordar que pueden construir y no solo guardar cicatrices. Ella aceptó, y en esa aceptación hubo algo de orgullo. No quería que nadie la dejara de pie por ser víctima. Quería que la miraran como si fuera capaz de poner de nuevo un plato en la mesa por sí misma. En la tercera noche, cuando la luna no alcanzaba más que para dibujar sombras, nos sentamos en la galería con un termo de café. Trueno pastaba calmado. El viento traía olor a tierra húmeda y a paja. Le pregunté por Damián. No dije «tu marido», con aspereza. Era preferible nombrarlo directo. Marina lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. «Se parecía a muchos hombres», dijo. «Tenía una manera de hablar que al principio parecía cuidarte. Después, era solo instrucciones. Si un día le llevabas la comida fría, te lo recriminaba. Si un día te sentabas en el sillón que a él no le agradaba, lo convertía en una falta. Todo se volvió pequeñas pruebas que no pasé. ¿Cómo resistir? Uno se acostumbra a medir la respiración del otro hasta que tu propia respiración queda calibrada por su aburrimiento». La escuché en silencio. No quería decirle que yo también conocía la forma en que las costumbres se vuelven prisiones. No era mi trabajo levantar sermones. Era mi trabajo, si acaso, devolverle un poco de aliento. «¿Y ahora qué piensas hacer?». Le pregunté con la honestidad de quien no tiene manuales. «No volveré con él», fue la primera respuesta.
La dijo como si ya hubiera cerrado la página, un cerrar de libro que a la vez pesaba. Pero tampoco quiero acabar en la calle. No tengo plata, ni familia que me reciba. Quiero desaparecer de su radar y empezar de nuevo. Aquella respuesta me golpeó con una verdad que no me esperaba. Ella no buscaba venganza, buscaba un mapa nuevo. Eso cambió algo en mi pecho. Hace 3 años yo no lo hubiera entendido. Me hubiera quedado con el gesto fácil del que juzga. Ahora me quedaba la decisión del que puede ofrecer algo. Techo, trabajo, la promesa de que no sería devuelta por manos ajenas al lugar donde elige quedarse. Le dije entonces lo que pude. Que si quería, podría quedarse hasta que encontráramos una forma de moverla a un sitio donde las cosas fueran de verdad suyas. No prometí oro ni soluciones milagrosas. Le ofrecí comida, trabajo y una mano. Ella asintió con la cabeza y por un instante supe que la semilla de la confianza se sembraba con pequeños gestos. No faltaron momentos en que mi culpa por Elena se presentó como sombra inquisidora. A veces, al ver la forma en que Marina se incorporaba a los cuidados de la casa, sentía la acusación muda. ¿Qué te hace pensar que mereces volver a querer? Y luego venía la imagen de aquella mujer que se llamaba Elena, sosteniéndome en momentos que hoy yo apenas podría recordar sin que el pecho se me hiciera nudo. ¿Qué derecho tenía a intentar reconstruir? Pero la vida no se maneja por permisos, sino por hechos. Una taza que se cambia, una herida que se cura, una conversación que se deja abierta. Esa fue mi respuesta más sólida. Una tarde, mientras Marina arreglaba la despensa, alguien disparó al aire no lejos de la casa. Era un disparo sin cortejo, un aviso. Yo sentí cómo mi cuerpo se tensaba como si los recuerdos pudieran morderme. Marina dejó de moverse y se apoyó en la mesa, con los ojos abiertos de par en par. No hizo falta hablar. A veces las balas no matan, sino que pintan mapas, un lugar que es peligroso, un nombre que regresa caminando. Mi corazón comenzó a apurarse. Trueno levantó la cabeza, inquieto. Me acerqué y le puse la mano en el cuello. Recorrí con los dedos la reata, y pensé en las cosas que hay que empacar cuando uno decide no volver. Esa noche, no dormí. Me paré en la puerta y miré el camino. La luna limpiaba el polvo en la vereda, y algo en la distancia parecía moverse. Una sombra corta, un sonido de ruedas, un paso que se acercaba. El rumor crecía. Alguien que no esperaba encontrar paz, que iba a revisar si la cosa seguía como la dejó. Me sentí viejo y a la vez lleno de una energía que no era mía. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa, aferré la vieja escopeta que tengo para la zorra y la puse cerca de la puerta. No porque esperara usarla como héroe, sino porque quería que la presencia de las herramientas fuera algo real, claro, tangible. Marina me vio y no preguntó. Entendió. Entendió la alerta en mi cuerpo. Cerca de las 12 escuché pasos en el camino otra vez. No eran pasos de gente que viene a pedir sal. Eran pasos con una intención. El perro de la casa, que hasta entonces había permanecido mudo, dejó escapar un gruñido. El corazón me golpeó la garganta. Afuera, la voz de alguien llamaba mi nombre. No con educación, con mando. «Augusto», gritó una voz que conocía mal y temía familiarizarme. «Sé que estás ahí. ¿Dónde estás metido con la Marina?» Mi mano tembló un poco al apoyarse en la madera de la puerta. No quería abrir aún. El pueblo dormía, pero ciertas cosas no dieran tiempo para la ley. Esperaba que la presencia de la gente fuera suficiente para frenar cualquier intención estúpida. No podía estar seguro. Vi la silueta acercarse, violeta bajo la luna. Tenía la sensación de que una noche más se demoraba en decidir si sería la que traería fuego o si el amanecer nos encontraría intactos. Sentí en el cuerpo la vieja amenaza de un pasado que no quería volver. Marina se mantenía junto a mí. Sus manos rozaban las mías por accidente y por necesidad. No dijo nada. No hizo falta. Afuera, la voz del hombre repetía su nombre con cadencia de quien reclama lo que cree suyo. Yo sabía que a la vez que me hablaba a mí,
Hablaba a un pacto antiguo que decía que las mujeres deben permanecer donde los hombres ponen los límites. No lo iba a permitir, me dije con voz que intentaba sonar más firme de lo que me sentía. Y en el mismo segundo supe que mi decisión de saltar cuando vi esa nube de polvo no había sido solo por salvar a una desconocida. Había sido el primer paso para pedirme a mí mismo otra vida, una en la que no me escondiera detrás del trabajo y del llanto. Había sido quizás la última oportunidad de demostrarme que aún podía actuar. La puerta crujió cuando el hombre la golpeó con un puño. No prometo no sentir miedo. Sentí, sí, el frío de la noche hundiéndose en la espalda, y algo en mi pecho que me urgía a no retroceder. Hice lo que podía. Abrí la puerta 1 centímetro y miré. La silueta se recortaba contra la luna. Tenía la mandíbula tensa, la mirada dura. Era Damián. Su presencia olía a alcohol y a control, a la cartografía de gente que se cree dueña. Reconocí el peso de su figura como quien reconoce una tormenta que estuvo cerca demasiado tiempo. «La quiero aquí», dijo sin rodeos, con la violencia contenida de quien habla como si todo fuera suyo. Sus palabras eran un mandato envuelto en peligro. El tiempo pareció engancharse en un instante simple y crucial. Yo, en la puerta, Marina detrás de mí, el hombre afuera que reclamaba con violencia y sin derecho. Sentí trueno resoplar en la cuadra y el mundo acelerarse con cada latido. No sé cuánto tardé en darme cuenta, pero sé que ese momento fue el punto donde la vida anterior y la que se podía llegar a tener se encontraron, y por un segundo se miraron a los ojos. No era el final de nada, era el comienzo de algo más brusco. La noche se volvió un tablero que había que mover con cuidado. Me apoyé en la puerta y me di cuenta de que la decisión sería mía y de nadie más. Miré a Marina una vez. Había en su cara una determinación que no era de víctima, sino de alguien que había corrido y que no quería regresar. Entonces la noche se abrió con un grito, que no supe si era mío o del hombre que reclamaba. El resto quedó suspendido en el silencio entre latidos. La respuesta, la puerta que se cierra del todo, el olor a pólvora en la distancia, la posibilidad de que esa misma noche tuviéramos que salir en un camino que no conocíamos. La puerta se cerró con un golpe que sonó más fuerte que cualquier palabra. Afuera, la noche se desplegó como una manta áspera. Adentro, respirábamos con la parsimonia de quien mide un paso que puede cambiarle la vida a otro. No fue un instante de gloria, ni una pose de película. Fue una decisión torpe y necesaria. Quedarnos o salir. Elegimos quedarnos, por el momento. Si esta historia te atrapa, apóyala con un like y suscríbete para escuchar más relatos como este. No pasó mucho tiempo antes de que la amenaza dejara de ser solo ruido. Alguien rompió el silencio con un desprecio conocido. Unas ramas pisoteadas, un sonido de neumáticos en la vereda, y después un humo débil que empezó a colorear el aire como si el crepúsculo hubiera decidido regresar en otra forma. A la mañana siguiente, cuando la luz se fue asomando entre los agaves, el gallinero humeaba. Las llamas ya habían hecho su trabajo. La madera, seca por años y por el descuido, no ofreció resistencia. Lo vi desde la galería, con la taza de café fría en la mano. El humo subía en una columna lenta, agrisada, y se llevaba con él todo el ruido de la noche. Damián no había venido solo a jalonear palabras, había venido a dejar un aviso. Las gallinas corrían como si comprendieran más que nosotros. Trueno resopló y dio un paso inquieto hacia el perímetro. La escena me golpeó como una bofetada que venía del pasado. Aquel impulso de no hacer nada, de rendirme a la rutina de la pena, no era ya una opción. Había algo vivo en la casa ahora que exigía respuesta. 12 vecinos se acercaron en poco tiempo sin que yo hubiera tenido que pedirles nada. No vinieron como en las películas, con antorchas y órdenes. Vinieron con baldes, con mantas, con caras curtidas que saben del fuego y de la cosecha. Teobaldo apareció el primero, con las manos manchadas de tierra y una calma en la voz que no daba lugar a preguntas innecesarias. Le siguieron Juan, Raimundo y Pepe, cada uno con lo suyo,
Combustible a la espalda, una pala, la mirada dura de quien entiende que ciertos actos se pagan con la justicia de la colectividad. No dejemos que esto sea de puros hombres, dijo Raimundo, con la voz áspera, y nadie se rió. Si alguien esperaba ceremonias, no era el lugar. Había llamas y había que sofocarlas. Había un mensaje que apagar. Trabajamos como sabíamos hacerlo. Manos, cuerdas para arrastrar la tierra húmeda, agua de cubeta, barro para tapar las brasas. El gallinero quedó hecho ceniza en una parte, pero el incendio no alcanzó a la casa por un pelito. Damián había querido marcar territorio, haberse asegurado de que su ira dejara señal, y más que cobrarle la presencia, lo que se cobraba era la paz de quienes vivíamos alrededor. No es que la gente del pueblo creciera en heroicidad. Crecimos en la costumbre de proteger lo nuestro, y lo nuestro no eran propiedades solamente, era la dignidad de quienes no podían alzarse solos contra la violencia. Cuando la movilización se calmó, Teobaldo se quedó en la puerta a fumar su cigarro como si pensara en el próximo movimiento. Juan palmeó mi hombro sin mucha solemnidad y me dijo, «No podemos dejarla aquí, y que la noche nos gane. Hay que moverla». No hablé de policía inmediatamente, no porque la descartara, sino porque la urgencia pedía pasos prácticos. Salir antes de que la cosa se pusiera peor. Hablamos con discreción, con ese lenguaje de pueblo que no da lugar al bochinche. A la siesta nos vamos. De noche cruzamos, nadie pregunta, nadie recuerda más que lo necesario. Decidimos preparar la huida en conjunto. 2 hombres traerían un carretoncito discreto cargado con lo imprescindible. Otros velarían para que nadie lo siguiera. Nadie se ofreció para ser héroe solitario. La voluntad fue colectiva. Marina, por su parte, mantuvo una compostura que no era de quien busca lástima. Empaqué la poca ropa que tenía, algunos documentos viejos que manoteó con manos temblorosas pero decididas, y dejé a Trueno descansar. Ella quería llevarse las puntas de su vida, una foto enmarcada, un rosario de plástico que su abuela le había dado, unos cuantos utensilios. Le dije que no tenía que llevarlo todo, que podía elegir lo esencial, y la miré mientras lo hacía. En sus ojos había algo que no terminaba de definirse, alivio, miedo, y una especie de coraje que se clavaba como un hierro bueno. Esa noche salimos sin faroles. La luna estaba cambiada, como si también ella quisiera protegernos con su manto. Caminamos por veredas que conocía de memoria, por senderos que se doblaban entre nopales y piedras, con el carrocito arrastrando una manta, 2 costales de harina y algún saco con ropa. Teobaldo y Juan iban delante marcando huellas y escuchando el aire. Pepe y Raimundo cerraban la retaguardia, con una cierta rigidez que decía que no iban a permitir sorpresas. El camino por la sierra es traicionero si lo tomas por instinto. Es hermoso en su dureza. El viento que te peina la cara, los bordes afilados de la roca, los zarzales que intentan agarrarte la ropa. Pero cuando tienes a alguien que proteger, esos paisajes dejan de estar envueltos en contemplación y pasan a ser un mapa de precauciones. ¿Qué sendero evita las veredas principales, donde se puede esconder un coche? ¿Qué curva te deja expuesto? Avanzamos con prudencia y con la respiración contenida. Marina caminaba con botas prestadas, y a ratos me miraba para asegurarse de que todavía estábamos juntos. Yo sentía cada paso en el cuerpo como quien entrena a un músculo que hacía tiempo no usaba. La responsabilidad. A la mitad del trayecto algo se rompió en el silencio. Una rama seca que se partió mal. Un sonido chato que entonces se sumó a la noche. Miré hacia atrás y vi una luz que no debería estar ahí. Faro. Luego otro faro. La adrenalina me sacudió como si tuviera electricidad en las venas. No era una sorpresa, más bien una confirmación de lo que temía. Nos habían seguido. Mis manos buscaron la escopeta que había dejado en el carro, y sentí el metal, frío y familiar. No era un arma gloriosa. Era una herramienta, la misma con la que espantaba zorros y que alguna vez me había servido para cerrar un pozo.
No pensé en convertirla en sentencia de vida. Pensé en detener una amenaza para que una mujer que había corrido miles de kilómetros en su alma pudiera vivir. La figura que emergió de entre los arbustos fue Damián. Tenía la cara alterada por la ira, las manos sucias, y un brillo cruel en los ojos que me dijo de inmediato que no venía a dialogar. Se plantó en medio del camino como quien reclama una presa. No había más de 2 metros entre nosotros cuando habló, y sus palabras cayeron como piedras. «No puedes quitármela», dijo, sin rogar ni suplicar. Era un mandato. Se veía que había bebido. Me vi de frente con la decisión que había tomado en la puerta de mi casa. No dejar que el pasado decidiera por los débiles. No quise pensar en lo que podría pasar. Solo actué. No hice alarde. No hice una señal heroica. Apunté, sentí la respiración y disparé una vez al aire. No para asustarlo, aunque fue parte, sino para romper la tensión que creía que iba a acabar en algo peor. El tiro atronó en las peñas y botó el eco de la sierra. Damián se movió, tal vez sorprendido, tal vez sintiéndose retado. Corrió hacia donde Marina estaba con la intención de agarrarla, de forzarla de regreso. Fue entonces cuando la gravedad de la situación me obligó a aumentar el paso. No es una actuación que admire, es una respuesta humana. Proteger. Apunté directo con la intención de detenerlo. No quería matarlo. No era mi labor sentenciar. Quería que cambiara de rumbo, que perdiera la posibilidad de tomar a alguien por la fuerza. El disparo no fue limpio. Rozó su hombro y lo tumbó en la tierra con un gemido. Cayó y rodó maldiciendo, sin embargo ya sin fuerzas para perseguirnos. No recuerdo haber sentido triunfo. Sentí un temblor que me recorrió como si fuera un aviso de que la línea que separa la defensa de la venganza puede ser muy delgada. Junté a Marina en un abrazo que fue de sustento más que de ternura. Le ayudé a subirse al carrocito, a encender una pequeña linterna y a mantener la mirada en adelante. Damián maldijo y se quedó lejos, incapaz de seguirnos. No lo entregué a la justicia en ese instante. Las cosas no se resolvían con una bala. Se resolvían con pasos, con pruebas, con la manera en que la comunidad podía sostener a quien había sido atacado. Llegamos al primer rancho donde habíamos pactado recibir ayuda. No fue la ciudad aún, pero sí un lugar con techo y con gente que conocía el camino que debíamos tomar. El primo de Raimundo, Mario, nos esperaba con la promesa de un viaje seguro a Guadalajara, y con algo que no se anuncia: compasión sin fanfarria. Nos dio dinero, nos ofreció una carta para que nos recibieran en la pensión de su cuñado, y nos acompañó hasta el autobús que nos llevaría lejos de la vereda. Mario no hizo preguntas innecesarias. Entendió que algunas heridas se tapan más rápido con un techo y un plato caliente que con discursos. El viaje a la ciudad fue un concierto de sensaciones nuevas para Marina. Luces que no terminaban, un piso que no te deja marcar huellas profundas, el ruido de 1000 vidas que giran sin mirarte a los ojos. Para mí fue la sensación de volver a ser un extraño en un mundo que creía conocer. Llegamos a Guadalajara con poco más que lo que traíamos en una mochila, pero con la certeza de que la huida era lo que nos permitiría recomponer la trama rota. Nos hospedaron en la casa de un señor que conocía a Mario. Ese sitio tuvo el calor que no esperábamos. Una habitación pequeña, una cocina compartida y la posibilidad de dormir sin el miedo a golpes en la puerta a medianoche. Conseguir trabajo fue trabajo en sí mismo. No es una película donde el empleo cae por arte de magia. Fui a buscar de lo que sé hacer: un trabajo en la construcción por la mañana, reparación de cercas por la tarde. En las noches hice changas en un comedor. Marina consiguió empleo en la lavandería de un hostal. Duras horas, manos temblorosas al principio, pero una constancia que poco a poco le fue dejando monedas que ya no eran de alguien que debía, sino de quien hacía. Ahí empezó el proceso lento y sin atajos que la recuperación requiere. Pagar cuentas, cortar raíces, aprender a dormir sin sobresaltos. Pasaron meses. La ciudad nos fue moldeando con sus rutinas.
Pagamos la primera renta con sudor y exactitud. Hubo días en los que nos sobraba el miedo y otros en los que nos faltaba el dinero. Hubo conversaciones largas hasta la madrugada en las que hablábamos del futuro sin poder concretarlo. Marina no buscó el perdón para Damián. No lo quería en su vida. Yo, por mi parte, tenía que resolver mi propia culpa por Elena. El perdón no es inexistente, pero tampoco es una tabla de surf que te salva en la primera ola. Fue una trama de pequeños actos. Atender a nuestro trabajo sin dejar que el pasado nos enclaustrara. Comprar una lámpara para la sala. Reír en silencio por cosas tontas que antes me parecían imposibles. Un día, meses después, mientras plegábamos ropa en el patio del hostal, vi en su rostro algo que no veía hacía tiempo. La certeza de que estaba construyendo algo que le pertenecía. Tenía el abrazo más firme, el gesto más propio. Un recuerdo me golpeó. Elena cosiendo, su risa en un mediodía, y su ausencia que durante 3 años me había mantenido en una especie de luto sin forma. Sin embargo, el andar con Marina no fue un reemplazo. Fue una continuación posible. Le dije una vez, en voz baja, que a veces pensaba que merecía una vida que fuera más que una serie de pérdidas. Ella me miró y respondió con una frase que llevo conmigo. No eres deudor de lo que pasó, eres responsable de lo que puedes hacer ahora. Esas palabras se me quedaron pegadas como una sedal que guía a los peces. Con el tiempo, Marina quedó embarazada. No fue algo que planificáramos como si fuera un proyecto, sino una noticia que llegó como una promesa pequeña y temblorosa. En un primer momento hubo miedo. Miedo a repetir patrones, miedo a traer una vida a un lugar que todavía olía a huida. Pero también hubo una certeza. La vida, muchas veces, insiste en seguir. Empezamos a ahorrar con el detalle, de quien no cree en milagros pero sí en la constancia. Compramos una pequeña cuna con la mitad de lo que costaba, y con el resto, la pintamos nosotros con manos torpes en una tarde de lluvia. Durante la espera, nuestras conversaciones dieron un giro. Hablábamos de nombres como si fueran semillas. Le conté a Marina de Elena y de cómo la perdí, no para justificarme, sino para abrir un lugar donde la verdad pudiera caber. Le hablé de mi culpa, no para descargarla, sino para compartirla. Ella escuchó sin juzgar, y me enseñó que la culpa no es un castigo perpetuo. Es una señal para hacer las cosas de manera distinta. Sus manos, que antes habían sido para curar raspaduras y doblar ropa, ahora acariciaban la panza, y en esas caricias yo encontraba una tregua con mi pasado. La comunidad que nos había empujado a huir no desapareció de repente. Teobaldo llamó de vez en cuando, nos mandó paquetes con comida, y Raimundo apareció una vez con un burro cargado de frijoles, como si nuestra mudanza fuera una travesía digna de celebración. Mario nos visitó cuando pudo y nos ayudó a mover algunos muebles. A la gente buena no la cancelan las distancias. La bondad se transporta en sobres y mensajerías de voz. El día en que nació Gabriel fue una mezcla de pánico y de asombro. Nada de eso es romántico en su totalidad. Son horas de espera, respiraciones entrecortadas y manos que aprenden a sostener. Sostuve la mano de Marina mientras ella empujaba. Aquella mano era más fuerte de lo que yo imaginaba. Cuando por fin el llanto de Gabriel llenó la mirada, algo se soltó en mi pecho que no supo nombrarse. No era solo alegría, era un alivio que llevaba años acumulándose, una sensación de que la cadena, por fin, se rompía en un sitio bueno. La primera vez que lo tuve entre los brazos no pude evitar llorar. Las lágrimas no eran de pena sino de una gratitud que me dejaba sin aire. Gabriel nos enseñó a ser otra vez pequeños en las cosas simples, a levantarnos a medianoche para darle de comer, a aprender la manera en que las mantas se doblan para que el cuerpo del bebé no pase frío, a hacer planes a 10 minutos vista, porque eso ahora importaba más que las grandes proyecciones. El niño fue una brújula que nos puso en el norte de lo cotidiano. La reconstrucción no fue mágica. Hubo noches sin sueño, días sin dinero,
papeles que tramitar y sobre todo el trabajo de desprenderse de la sombra de Damián. Hicimos lo debido. Denunciamos, aportamos lo que supimos ante quien correspondía. No esperábamos milagros judiciales, pero sí un registro que dejara constancia de lo sucedido. La ley no borró el miedo de Marina. La ayuda legal demostró ser un paso más en la larga escalera de recuperar normalidad. Poco a poco, la vida fue poniendo pisos. Una casa pequeña que conseguimos con un préstamo modesto. Un trabajo más estable para mí que me permitió pensar en comprar algo de tierra más adelante. Y para Marina la posibilidad de estudiar algunas tardes, de aprender oficios que la hicieran menos vulnerable. Somos gente de margen y tierra, y entendimos que la estabilidad no cae del cielo. Se construye con paciencia y con manos curtidas. En esos meses aprendí también a perdonarme por cosas que no podía cambiar. Perdonarme no fue olvido. Fue reconocer errores y aceptar que, al final, lo que tenía que probar era que podía actuar de forma distinta. La culpa por Elena no desapareció. Se volvió un lugar del que yo aprendía. Un sitio donde guardaba respeto por lo que fue y no por lo que dejó de ser. Con Marina aprendimos a hablar de los muertos, sin que las conversaciones se volvieran cárceles. Aprendimos a traer recuerdos con gratitud, y no con angustia. En la mesa de nuestra casa, una tarde de domingo, nos sentamos a comer con Gabriel durmiendo en su cuna a pocos pasos. Miré sus manos pequeñas, y pensé en todo lo que me trajo el día en que me topé con la nube de polvo en el camino. Aquella nube que había roto mi costumbre de no escuchar la vida, me había puesto frente a una opción. Seguir enterrado en la pena o responder. Respondí. Y al responder, me salvé y salvé a alguien más. No digo que todo sea perfecto. No lo es. Hay noches de recuerdo y momentos de duda. Hay días en que la ciudad nos reclama y la nostalgia del rancho nos pega en la boca del estómago. Pero los días de silencio eterno se han hecho menos frecuentes. Ahora hay rugidos de niño, platos en la mesa, planes pequeños como comprar una olla nueva, arreglar el portón, plantar un árbol en la vereda. Cosas sencillas que hablan de vida. Me pregunto a veces, ¿qué habría pasado si no hubiese salido aquella noche? Tal vez Marina habría sido otra estadística en un camino. Tal vez yo hubiera seguido existiendo sin vivir, con la costumbre de la ausencia clavada en la piel. No sé si me habría arrepentido toda la vida. Lo que sí sé es que, cuando vi aquel caballo desbocado y a la mujer aferrada a la silla, algo prendió en mí que no supe nombrar. Fue más que instinto. Fue una llamada a la responsabilidad. Ese acto no borró mi pasado, ni me hizo perfecto. Simplemente me devolvió la posibilidad de ser útil a alguien más, y en esa utilidad, encontrar la pieza que faltaba para reconstruirme. Hoy, cuando miro a Gabriel jugar en la tierra de nuestro pequeño jardín, cuando veo a Marina reír sin mirar atrás, pienso en la comunidad que nos sostuvo. No fuimos héroes solitarios, fuimos una suma de manos y de silencios y de decisiones prácticas. La solidaridad no es una palabra grandilocuente, es el vecino que trae una olla, el amigo que cede su cuarto una noche, el hombre que no pregunta porque comprende. Eso nos salvó tanto como el acto individual. No quiero que esta historia suene a lección moral. No vine a predicar. Solo puedo narrar lo que pasó y lo que me cambió. Si algo aprendí es que la vida te pone frente a momentos que exigen que actúes de la mejor manera que conoces. A veces fallas, a veces aciertas, y en esos aciertos hay una posibilidad de recomponer los hilos rotos. Si esta palabra te tocó, compártela con alguien que necesite oír que siempre hay segundas oportunidades. Suscríbete para escuchar más historias reales y conmovedoras. El sol de la tarde dibuja sombras largas en el patio. Gabriel corre detrás de un perro chico que hemos adoptado. Marina se seca las manos después de arreglar la mesa. Y yo vuelvo a sentir el suelo bajo mis botas como algo firme. No olvido a Elena. La recuerdo en una esquina de la casa, en la costura que dejé empezar y terminar en su memoria. Tampoco olvido la nube de polvo que una noche cortó mi rutina y me obligó a decidir.
Ese día, al ver a una mujer siendo arrastrada por un caballo desbocado, algo en mí respondió. Hasta que respondí, todo siguió igual, y al hacerlo, todo cambió.